Y recibamos entonces de tarima a otros expertos que van a seguir dándonos lecciones de liderazgo, de emprendimiento y demás temas que nos podremos llevar sin duda a la tarde de hoy. Por favor, en tarima vamos a recibir a Paula Amado Catag, gerente de expansión y crecimiento de la Universidad EAN, y a Tomás Ríos, director de Ongoing, Centro de Emprendimiento de AFIT. Los dos estarán conversando con Andrés Montenegro, nuestro líder de contenidos de Forbes Colombia. Un aplauso, por favor, para los tres. Gracias por seguir en este foro, en este espacio tan importante para nosotros. Y este panel lo hemos pensado en un tema muy crucial también, y es, hay muchas personas que menores de 30 o que están empezando su vida como a emprender y quieren emprender, pero que tal vez tienen algunos retos, algunas dificultades, algunas formas en las que tal vez no se están acomodando tanto para salir al mercado, como para empezar a ser parte del mercado. Y yo quiero que empecemos a hablar de cómo ustedes han logrado, o esas claves para poder lograr a formar emprendedores y líderes en un mercado que compite por la atención, como nos decía Neil, que está hiperconectada, que tiene un entorno saturado de algoritmos, que tienen la presión por el performance a la hora de querer emprender, y cómo también ustedes empiezan a ver desde la academia como esas habilidades que se necesitan y esos hilos de formación para realmente llegar al mercado real, para poder probar sus ideas de negocio y que sean exitosas. ¿Siempre son primero las mujeres o hoy primero los hombres? Bueno, gracias por la invitación. Qué buena pregunta. Yo creo que y considero que las universidades hoy jugamos un papel importante. Muchas veces en un mundo tan, como lo mencionabas, tan conectado, con tanta información, redes sociales, es volver como también a la esencia, ¿cierto? Y la esencia aquí es cómo nosotros también empezamos a pensar en esa formación posiblemente no formal, pero también formal, en temas de habilidades blandas. Y esto es el foco, ¿cierto? Y por ejemplo, nosotros desde la Universidad AFIT y desde Ongoing, que es el Centro de Emprendimiento, estamos creando cursos, metodologías, programas que permitan cada vez, que nos permitan, no solamente a los futuros, sino también a los presentes líderes y presentes emprendedores, entender muy bien cómo no bloquear el mundo tan globalizado y tan conectado que tenemos. Y eso nos lleva a que siempre trabajemos, por ejemplo, en que lo que hagamos o lo que se haga es pensando en cómo construir un proyecto con justa causa, más allá que un modelo de negocio, que nos permita entender que necesitamos más experiencias o vivencias presenciales más allá de lo digital. Lo digital es una herramienta que nos permite evolucionar, pero al mismo tiempo necesitamos esas vivencias presenciales, retos reales, acompañados de personas expertas o personas que ya hayan tenido, digamos, que hayan pasado por proyectos o que les ayuden a solucionar esos problemas de conexión más allá de lo que estén viviendo, y que no haya esa saturación. Yo creo que eso es para nosotros hoy lo que estamos trabajando en eso. Sería mi respuesta. Yo quisiera separar la respuesta en dos. ¿Qué hacer en un mundo que está súper hiperconectado? Creo que dejar de pensar que lo correcto es estar hiperconectado. Ninguno le va a llegar a todo el mundo, ninguno le gusta a todo el mundo, pero uno sí le gusta a alguien. Entonces, desde el punto de vista de estar hiperconectado, mi recomendación como marketera, y creo que va muy en línea de lo que decían en el panel anterior, hay que aprender a hacer las cosas bien. Se nos ha olvidado que es importante hacer las cosas bien. Entonces queremos es que todo el mundo diga que lo hacemos bien y no hacerlas bien. Que todo el mundo diga que hacemos algo bien, volvernos viral no nos va a dar nada más que eso, que seamos virales. Y me gustaría que rápidamente hicieran una reflexión de lo que pasó en el concierto de Coldplay hace poco. No sé si alguien no se enteró, ¿no? El tipo y la señora se volvieron virales. Coldplay, pues bueno, ya lo era. ¿Fue chévere? ¿Fue algo bien hecho? ¿Usted quisiera ser esa persona? ¿Usted quisiera ser la esposa o el esposo de esa persona? ¿Los hijos de esa persona? ¿Saben cuántas demandas hay alrededor de eso? ¿Cuántos cuestionamientos
legales y de ética hay alrededor de eso? No. Mejor Coldplay hubiera hecho algo coordinado de lo chévere que es una cámara de besos para que alguien inspirara amor y buena onda en un concierto. Tal vez no hubiera sido tan viral, pero hubiera sido más ético. Entonces, en un mundo hiperconectado, enfoquémonos por hacer las cosas bien. Caerle bien a todo el mundo, y nos lo decían los abuelos, uno no es moneda de 100 para todo el mundo. Pero pues es que hacer las cosas bien garantiza que tu audiencia crea en ti. Y eso es más valioso que estar hiperconectado. En el emprendimiento coincido y creo que todas las universidades hoy nos enfocamos en darle herramientas a la gente. En la Universidad TEAD nos gusta hablar de emprendimiento y de intraemprendimiento. Hay algo súper lindo que creo que tenemos los colombianos, los que han tenido la dicha de salir a estudiar, los que han tenido por amor o por necesidad que salir a trabajar fuera de Colombia, y los que trabajamos aquí todos los días. Hay algo que nos diferencia y es la berraquera colombiana. No hay un solo colombiano que trabaje, que en el mundo o aquí no se diga, oiga, el colombiano trabaja. Al final, las universidades, ser emprendedor o intraemprendedor, que es tener ese pensamiento para adentro de una compañía, igual querer hacer crecer una compañía, no tiene nada más que ver con hacer las cosas bien. Es realmente aprender, usar las herramientas para responsabilizarme de mi crecimiento. Y las universidades tenemos que avanzar ágilmente hacia eso. Por eso nos hemos movido, y la mayoría de la educación en la AN, y estoy segura que en muchas otras universidades, ha avanzado más hacia microcredenciales, hacia retos, hacia certificaciones. ¿Por qué? Porque necesitamos darle a la gente ganancia temprana, o para que su emprendimiento escale rápidamente, pruebe, aprenda, repite, prueba, aprenda, repite. Nada garantiza que lo hacemos bien en la primera, pero sí el hacerlo y hacerlo y hacerlo nos garantiza aprendizaje. O para que pueda empezar a trabajar ágilmente, aprenda y crezca. Entonces, hoy en día, ¿cuál es la posición en la que nos debemos parar? Visto desde el punto de vista de hiperconectividad o visto desde el punto de vista de emprendimiento o intraemprendimiento, es recordar que la vida sigue siendo lo que siempre nos han dicho. Hay que hacer las cosas bien. Uno siempre sabe cuando está haciendo las cosas bien. Entonces, desde las universidades y desde la AN y desde un tema, la verdad, también personal, una invitación a que la educación sea eso, una inspiración a hacer las cosas bien, para construir el país y el mundo que queremos y que nos merecemos. Que eso no es nada menor cuando hablamos justamente de un escenario en el que hay cada vez más personas, cada vez más jóvenes que quieren empezar a emprender, empezar a probar, como veíamos con la historia de Brown, pues que desde la universidad una idea de vender galletas o hacer galletas se convirtió pues en lo que es hoy. Y tú tocas un punto muy importante, Paula, y es que cada vez las universidades están enfocándose un poco más hacia ya una persona muy joven no quiere pasar 6 años en una universidad para mirar si cuando salgo emprendo, sino que están buscando esas ganancias tempranas. Pero también hay algo muy importante que podemos no dejar de lado, y es cómo terminamos incorporando los valores éticos a eso, que es lo que tú decías justamente antes, y es, sí, estamos muy acostumbrados a que solamente hay unos bootcamps, unas microcredenciales que me dan las habilidades para yo empezar ya, pero cómo también empezar ustedes que tienen pues un trato todo el tiempo con emprendedores para que, como nos decía también en el panel anterior, Lina de Conalca, pues cómo no perder el foco, cómo también esos valores éticos, esa orientación a hacer las cosas bien, como tú decías, también es importante, y no dejarla de lado para los que nos ven y para los que nos acompañan, si están pensando en emprender, pero no solo emprender por el dinero, sino emprender también un poquito con propósito, que más adelante también hablamos de eso. Ahora sí, Paula, puedes empezar tú si quieres. Yo creo que nos hemos equivocado en creer que lo humano es ser bueno, y nos hemos olvidado que lo perfecto es enemigo de lo que avanza. Entonces, lo primero, hay que dejar de quitarnos yo creo que las redes sociales, y por ahí hay un meme que ronda para los que no somos menores de 30, que dice, oiga, yo salía de parranda cuando todavía no había redes sociales y uno podía decir, eso no pasó. Hoy en día vivimos en un mundo que nos reta constantemente a evaluarnos.
y nos reta a querer ser perfectos, porque todo el tiempo hay un celular, una cámara. Yo cuento el cuento en mi edificio, la cámara del celular cuando se abre el apartamento, se ve el apartamento, no sé a cuántos les pasa. Y hay toda una discusión de si eso es ético o no es ético, pues porque el ascensor es público, pero el apartamento no, ¿verdad? Así estamos hoy en día en todo lado. Y eso nos ha obligado a querer comportarnos de una manera que no es auténtica. Porque todo el tiempo estamos pensando en cómo salir en la cámara. Y vean a los niños chiquitos, antes le decían a uno foto y uno salía horrible. De 50 fotos que revelaba la mamá, por ahí uno salía bien. Hoy en día es como en automático, foto. Y eso es enemigo de lo humano. Los humanos no somos perfectos. Yo soy una defensora de, por favor, no usemos el término, oiga, esa persona es un superhumano, es humano, y lo tratamos de decir como si fuera buena gente. No, un humano somos todos. Todos la embarramos, todos vamos a equivocarnos, y en el momento en que volvamos a entender eso, vamos a utilizar la tecnología a favor del crecimiento y no como una herramienta para querer pretender algo que no somos. Entonces, ¿qué pasa hoy en las universidades? Una invitación a eso. La universidad recientemente lanza una política de nosotros abiertamente vamos a utilizar la inteligencia artificial. No nos engañemos, la gente usa inteligencia artificial para estudiar, presenta con inteligencia artificial y los profesores utilizan inteligencia artificial para calificar. Entonces, ¿dónde está el reto? La herramienta ya está, no se va a ir, ¿verdad? No lo controlamos, además nosotros, seamos sinceros. Pero yo sí puedo decirle a mis estudiantes, oiga, utilice la inteligencia artificial, aprenda a usarla y venga a la clase y cuénteme cuál fue el prompt. ¿Qué prompt es mejor que el otro? Venga y comparamos. ¿Dónde está el pensamiento crítico? ¿Cómo desarrollamos creatividad? ¿Cómo reto al profesor a si la evaluación me la pudo haber hecho mejor? Y si uso otra herramienta y lo cuestiono. Y entonces la educación avanza hacia el uso de las herramientas y no hacia no querer estudiar. Y coincido muchísimo. Ojalá cuando pensemos en nuestras empresas y en nosotros mismos, y en este caso en nuestra universidad, nosotros no queremos a la gente que no quiere hacer las cosas bien. Nosotros queremos a la gente que quiere aprender. Y nos responsabilizamos con que esa persona mantenga su ruta de aprendizaje motivado. Y que el día de mañana diga, valió la pena, tengo un retorno de inversión. Al año, a los 6 años, y ojalá nunca abandonen la universidad, porque hoy hay que estudiar todo el tiempo, hay que mantenerse actualizado, de diferentes formas, además formal, no formal, educación continua, diplomados, bootcamps, como quieran, sigan aprendiendo, porque eso nos mantiene pertinentes, nos mantiene relevantes, nos mantiene actualizados, nos mantiene haciendo las cosas bien. Y Tomás, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo quiero empezar con la frase que decías de hacer las cosas bien, y yo digamos que la comparo con hacer lo correcto y no lo fácil, porque muchas veces nos enfocamos en lo fácil y no en lo correcto. Lo difícil siempre tiene una fila, tiene menos gente que lo quiere hacer. Y aquí complemento un tema de las universidades, porque independientemente, o de las instituciones académicas o las ECTECs, porque independientemente de donde estudies, si tú tienes el valor de ir a una carrera formal, a un pregrado formal, o ir a una ECTEC, estudiar lo que quieras, tú ahí aprendes algo que es la disciplina, la responsabilidad, empatía, muchas cosas que te empiezan a generar valores para afrontar un mundo. Seguramente el campus, yo creo que una universidad como la EAN o como EAFIT o como cualquier otra, parte de lo que más te generan más allá de la educación es también el relacionamiento con tus compañeros, que posiblemente van a ser tus socios, que posiblemente vas a tener tu novia o tu esposa, etc. Y yo creo que eso es parte de lo más importante. Digamos que también mencionabas el tema del error, algo que se ha venido conversando bastante en diferentes eventos es cómo lo normalizamos, porque muchas veces cuando éramos jóvenes, ¿quién no cometió errores y se equivocó y se siguió equivocando porque siguió diciendo mentiras por X o Y, por tapar algo, y era error tras error? Y yo creo que hay algo que tenemos que empezar a normalizar y avanzar sin culpa, siempre y cuando lo que uno hizo lo haga pensando que está haciendo el bien, pensando que estaba haciendo lo correcto, que estaba haciendo algo que verdaderamente consideraba que era algo importante de acuerdo a lo que tenía que hacer. ¿Cuántos emprendimientos hoy en día no funcionan o mueren
no por el modelo de negocio, no por el mercado, sino por temas de problemas de los founders, conflictos personales, por capacidades del mismo founder, y eso digamos que muchas cosas se aprenden en parte también en la educación. Hoy más que nunca considero que las universidades jugamos un papel clave en el emprendimiento. Estamos cambiando, claro que estamos cambiando, la forma de educar está cambiando, legalizar, microcredenciales, etcétera, eso hay que hacerlo, pero también hay que formar emprendedores que crezcan al mismo ritmo de las empresas, porque muchas veces hoy en día las empresas están creciendo mucho más rápido que los mismos emprendedores. Y al finalizar, yo creo que lo más importante es la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Ese foco en, obviamente, no dejar el Lean Startup del lado para poder aprender y fallar muy rápido, pero sin dejar de lado que finalmente el centro de todo sigue siendo la persona, que sigue siendo la persona que tiene ese dolor al que el emprendedor quiere ir a solucionarlo, que la empresa es la que tiene como las capacidades para ir a hacerlo. Y yo quisiera hacerte una pregunta puntual a ti, Paula, y es ¿qué tipo de habilidades, yo no sé si quieres enfocarlo hacia técnicas o blandas, deberían desarrollar los nuevos líderes? Porque seguramente muchos de nuestros menores de 30 ya son líderes, pero también vienen muchos menores de 30 que están empezando a liderar, que van a ocupar posiciones de liderazgo, que incluso van a emprender para ser sus propios jefes, como se dice, y empezar a liderar ellos mismos. Pero ¿qué habilidades sí o sí deberían tener? Ese tipo de diferenciación que tú digas, sea lo que sea que hagan, en la posición de liderazgo que estén, sin duda deberían empezar desde ya a apostarle por esto, además pues de todo lo que hemos hablado de seguir aprendiendo pues habilidades técnicas. Hay muchas discusiones alrededor de ese tema. A mí me gusta llamarle power skills. Creo que habilidades blandas le pone como una nota como que son menos importantes. Sin lugar a dudas, la adaptabilidad es clave. Eso tiene que ver con el manejo de la frustración. Eso tiene que ver con entender que hoy no hay un principio y un final, sino que el mundo está caminando, 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 y hay que subirse en la rueda y dejar de pensar que aquí empiezo, aquí termino, entonces solo evalúo cuando llego, porque ya no vivimos en ese mundo. Hay que adaptarse todo el tiempo, cambiar y romper finalmente pues la resistencia al cambio. Sin lugar a dudas, la capacidad de entender la tecnología como algo que es complementario a la humanidad. Y yo le sumaría a esto el manejo de la frustración. Y se dice, ¿verdad?, como que las generaciones más jóvenes nos quedamos en los millennials porque después ya no nos aprendimos como las generaciones para abajo, pero decimos que somos la generación de cristal y en realidad tiene que ver con la frustración. Yo le digo a todo el mundo, sea brutalmente honesto con la gente que viene abajo, en dónde está la gratificación realmente. Porque vendemos este papel de que ser un líder, de que ser un jefe, de que hacerse millonario, de que llegar a la cima, como sea que cada quien lo quiera visualizar, es un camino fácil y de rosas. Y no decimos la verdad. Hay un montón de veces que uno siente que no puede. Hay un montón de veces que hay que poder decir, necesito ayuda, no sé de este tema, necesito que me aconsejen, necesito otros expertos, necesito aprender. Entonces creo que para que realmente vuelva al lugar donde debe estar ese camino hacia lograr el sueño que yo quiero, porque el éxito también es una palabra como que puede tener connotaciones buenas o malas, depende por donde uno lo analice, volver a entender que no hay un solo camino y que en ese camino mi sueño cuenta y que para que ese sueño cuente yo necesito referentes que sean brutalmente honestos. Qué duro. Y tener conversaciones difíciles siempre va a ser difícil, pero es necesario, sin duda. Y para cerrar este panel, pues, Tomás, yo quisiera que habláramos. Desde Ongoing han acompañado una gran cantidad de experiencias, pero quisiera que habláramos como de esos casos, tal vez un caso de éxito, algo que han acompañado desde Ongoing, que sin duda tú digas, mire, esto demuestra el poder de los jóvenes, el poder de los emprendedores jóvenes, el poder de lo que estamos haciendo en esas sinergias desde la educación, que sigue siendo muy importante, la educación formal, para las habilidades y los power skills, que de ahora en adelante ya saben, no es habilidades blandas, sino mejor power skills, para de aquí en adelante, y un poquito como para inspirar a los demás que nos vean en el on demand, que están aquí con nosotros, de decir, oiga, qué historia tan interesante. Bueno, tenemos varios casos, aunque Ongoing es reciente, es relativamente nuevo. Uno de ellos se llama Sofía Valencia. Sofía, acuérdense de este nombre, y la empresa se llama Helpy. Sofía llegó de 20 años, tiene 2 carreras en AFIT, y ella llega con un problema
donde le pasó a ella, su mamá trabajaba, los dos sus papás trabajaban y tenían un problema de quién cuidaba a sus hermanos, ¿cierto? Nosotros, digamos, lo que hacemos desde Ongoing es ayudarle a encontrar ese propósito más allá del modelo de negocio, lo que les contaba ahorita. Sofía hace un proceso, pues si estudia 2 carreras, como la llamamos, es inteligente, la llamamos nerd, porque estudia, le gusta, es sobresaliente, y ella en la corte, que fue el año pasado, en la corte del año pasado sobresalió, tanto que fue la que ganó el Demo Day, seleccionado por ángeles inversionistas, inversionistas empresarios, tanto que también entre el año pasado y este año participó en Star Fellowship en Suiza. Es una aceleradora que es de la Fundación Pornot y de la Universidad de San Gallen. Y allá, estando allá, colombiana, con un proceso que hicimos desde metodologías, habilidades, formación, trae un grant sin entregar cero equity de casi $25.000. Hoy está ya en otros procesos de aceleración y digamos que es un gran, es parte de lo que, más allá de lo que ella, del modelo de negocio, es el propósito de lo que ella tiene como plataforma de empresa para solucionarle la vida a los demás y que impacte millones de personas y que no solamente sea para ser rentables, que yo creo que es importante, tenemos que crear empresas rentables y sostenibles, pero tenemos que tener un propósito claro de cuántas personas vas a impactar en el mundo. Y eso es un caso, y acuérdense en Helpy, se llama la empresa de Sophie, que seguramente... Con J, ¿verdad? Con H. Ah, con H, sí. No miren la que no es con H. Y pues es muy, muy valioso todo lo que nos han dicho. Sin duda esas sinergias que se están construyendo desde ya son muy, muy valiosas para las habilidades que se necesitan para los menores de 30 que están en este momento liderando, que van a empezar a liderar. Las colombianas, obviamente, como la siguiente invitada que va a estar, que dejan muy en alto el nombre, como también Sofía en tu caso, y es muy valioso lo que están haciendo y pues bienvenido obviamente al networking ahora para que conecten con ustedes y para que vean esas sinergias que pueden construirse también desde otros espacios tal vez menos obvios, pero que sin duda son muy importantes para construir puentes entre la ética, entre hacer las cosas bien, entre el mercadeo con propósito y pues construir una comunidad de menores de 30 cada vez con más proyecciones a construir futuro. Entonces pues gracias a ustedes dos, a Paula y a Tomás por acompañarnos en esta sesión. Y a ustedes también. Gracias. Gracias.